Bienvenidos a mi canal, doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, doctor Tigre, el medio que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia. Y precisamente hoy día les vamos a hablar acerca de la relación que ha tenido Ecuador con el mundo. Esta relación que ha tenido Ecuador con el mundo es muy importante, especialmente desde que el Ecuador fue reconocido como el país de la mitad del mundo y desde que tiene las Islas Galápagos. Como hemos visto en los capítulos anteriores, las Islas Galápagos ahora son objetivo de Donald Trump, que cuando ya no pudo tomarse Groenlandia, ni tampoco anexar Canadá, ni por último logró hacer de las suyas en Panamá, finalmente le quiere echar garra a las Islas Galápagos de Ecuador. Pero ¿por qué es muy importante esta relación de Ecuador con el mundo y entender qué es lo que está pasando Ecuador en estos momentos y cuál es la trascendencia global de lo que sucede en Ecuador? En este momento en América Latina se vive un problema muy serio producido por la pandemia y por las crisis económicas subsecuentes que crearon una ola migratoria de las cuales Ecuador fue uno de los partícipes, siendo junto con Venezuela los que mayor cantidad de emigrantes enviaron desde Sudamérica, principalmente a Estados Unidos y a Europa, pero también se han dispersado por todas partes del mundo. En tanto esto sucedía en Ecuador, en Colombia se vive todo el drama del enfrentamiento entre Estados Unidos y el presidente Petro. En Venezuela se vive el intento de invasión de Estados Unidos para derrocar a Maduro, por quien ya han ofrecido 50 millones de dólares. En Argentina se vive el drama del presidente Milei, que es realmente un drama que comprime el corazón de los latinoamericanos, pues es el retorno de un neofascismo económico a América Latina. En estas circunstancias analizaremos cómo, en medio de las protestas de Ecuador, el Ecuador es visto desde el mundo exterior. A no dudarlo, el principal problema de Ecuador es que en este momento tiene un gobierno que es prácticamente impuesto por Estados Unidos, pues Estados Unidos y el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planificaron y pactaron una campaña electoral para colocarlo en la presidencia, luego de que el mismo presidente, cuando era presidente interino en el 2023, luego de una muerte cruzada en la que salió el presidente Guillermo Lasso, este presidente fue a la Casa Blanca a primero la posesión de Donald Trump, luego se entrevistó con él en Miami y ha procurado por todas partes hacer algo. Quizás lo más importante es el terrible rol que ha desempeñado el actual presidente en las relaciones entre Ecuador y Rusia y las relaciones entre Ecuador e Israel. Sabemos que desde el año 2022 hay una guerra entre Ucrania y Rusia y el año presente, el año 2025, pues Israel ha atacado a los palestinos de la Franja de Gaza. Antes de que suceda esto, el presidente ecuatoriano fue a Ecuador. Primero el presidente Guillermo Lasso y luego fueron a Israel, perdón, el presidente Guillermo Lasso y el presidente Daniel Noboa y movieron la embajada de Ecuador a Jerusalén. Esto fue atizar la llama y además declaró que todos los enemigos de Israel eran también enemigos de Ecuador. Algo absurdo, tonto e infantil, como son muchas de las acciones que tiene este joven presidente y novato presidente de Ecuador. El mover la capital de el mover la embajada norteamericana a Israel, a Jerusalén, cuando ningún otro país lo había hecho, porque todas las embajadas del mundo en ese país están en Tel Aviv, que es reconocida como la capital de Israel, fue
un acto de provocación a los palestinos, y a este acto de provocación que lo inició Donald Trump en el año 2016, lo secundó el presidente Guillermo Lasso y el presidente Daniel Noboa en este momento. En este momento prácticamente Ecuador se ha proclamado enemigo de países como Irán, países como Palestina, que son los enemigos declarados en este conflicto de Israel. A su vez, otra de las cosas terribles que hizo el presidente Daniel Noboa fue pretender enviar a Ucrania el armamento ruso que había comprado el general José Gallardo y el gobierno de Sixto Durán Ballén para enfrentar la guerra del CENEPA con el Perú, y que gracias a ese armamento se produjo la victoria militar en el campo de batalla, no así en el campo diplomático, donde simplemente terminamos perdiendo aquel territorio por el que habíamos ido a luchar. Estas armas, especialmente las denominadas Katiuskas, que son estos cohetes que salen de unos tubos y que se disparan desde unos camiones y salen en una secuencia muy rápida, fueron los que le dieron a Ecuador una gran ventaja sobre Perú y le permitieron movilizar este armamento en la noche hasta la frontera en el río Cenepa y en la cordillera del Cóndor, donde atacaron a las tropas peruanas. Aquel armamento ofrecido al Perú significó una rápida aquel armamento ofrecido por el presidente Daniel Noboa a Ucrania significó una rápida reacción de Rusia, que decidió bloquear la compra de banano ecuatoriano, que es la principal compra que hace Rusia a Ecuador, y precisamente es la compañía Noboa la que tiene las cámaras de maduración del banano en San Petersburgo y es la principal empresa exportadora. Ante esto, inmediatamente se retiró de la propuesta. Estamos entonces viviendo un problema, somos parte de dos problemas en este momento. El problema de Rusia, que además Rusia le ha dado al presidente Rafael Correa un espacio para que pueda hacer su programa Conversando con Correa en el canal RT. Gracias a ese programa, Correa ha logrado entrevistar a los presidentes que un día formaron UNASUR, y también ha logrado entrevistar a individuos de gran trascendencia. Entre esos, la última entrevista que hizo fue a Nicolás Maduro, que en este momento está enfrentando la invasión de Estados Unidos y la amenaza que por segunda ocasión le hace Donald Trump para pretender sacarlo del poder. En estos mismos días se ha propuesto la candidatura de Corina Machado, la enemiga de Maduro, al Premio Nobel de la Paz, y también de Donald Trump. Algo que nos hace ver que el Premio Nobel de la Paz no es realmente un Premio Nobel de la Paz, es un Premio Nobel de la Guerra. Y justamente está para demostrar que lo que realmente Donald Trump busca en el mundo no es la paz ni la defensa de su territorio. Ha cambiado inclusive el nombre de su Ministerio de Defensa por el Ministerio de Guerra. Muchas gracias.